Hola a todos los participantes de este cónclave, organizado por el Centro de Estudio de Educación de la Universidad de Ciudad Ávila y la Red Iberoamericana de Liderazgo y Prácticas Educativas, RILPE, auspiciadas también y financiada por la Asociación de Universidades Iberoamericanas de Posgrado, la AUIP. El tema que traemos para socializar con ustedes tiene que ver con el desarrollo del liderazgo pedagógico y las competencias profesionales. Para hablar de liderazgo pedagógico, obviamente tenemos que remontarnos a las teorías del liderazgo que surgen en los primeros estudios empíricos a partir del año 1902 y 1905 pues surge la teoría de los rasgos, donde en esta oportunidad se le atribuían tantas características al ser humano como era posible y prácticamente era imposible de lograr que un ser humano pues pudiera desempeñarse con todas las características que le eran atribuidas por la sociedad. Producto de esto, los estudiosos del tema pues estudian la teoría de la conducta, más allá, el comportamiento humano, el desempeño, los modos de actuación de las personas. Y también pues en los años 70 pues surge la teoría del liderazgo situacional, una teoría trascendental en el tiempo, ya que aquí también se estudian los factores generales, universales, que atentan contra el desarrollo, ¿no?, del liderazgo en un contexto y un momento histórico concreto, a partir de estos factores que pueden incidir o no, las relaciones interpersonales, el tema de la comunicación, la condición de líder y demás. El tema de la contingencia, teoría de la contingencia, también por la misma década del 70-80, algo que tiene que ver con la urgencia de hacer las cosas, y también por Bach y Abolio, pues la teoría del liderazgo transformacional y el liderazgo transaccional, algo que tiene que ver la transacción con el estímulo-respuesta, hacer las cosas bien, pues te estimulo, y si haces las cosas mal, pues tienes que asumir un castigo. Obviamente surge la teoría del liderazgo transformacional, que tiene que ver más con el carisma, la condición de líder, las comunicaciones entre las personas, la visión de ese líder como figura preponderante en una institución educativa. Y pues afortunadamente pues en los años 2004, en la década del 2000, el canadiense Kearney Lakewood pues aporta la teoría del liderazgo distribuido, que hoy se le está llamando teoría del liderazgo compartido, y es un dato distintivo entre distribución y compartir algo, porque cuando usted distribuye todavía tiene el poder de las cosas, y cuando está compartiendo pues está colaborando, está ofreciendo cierta toma de decisión entre la gran masa que acompaña el proceso de una institución. Y por último, bueno, la teoría del liderazgo sistémico de Fuyan, quien a lo largo del tiempo también ha planteado de que es necesario que exista un liderazgo a partir del propio Ministerio de Educación hasta la base. Es algo prácticamente que en los países en desarrollo es algo que se sueña todavía, porque no se aprecia. Al igual que la teoría del liderazgo distribuido, es algo que se requiere desde la teoría, pero aún no se ve en la práctica. Países como Finlandia, que tienen sistemas educativos atractivos, pues desarrollan este tipo de liderazgo, y según las pruebas PISA le va muy bien. Hace unos cuantos años, hace unas cuantas décadas, son los primeros en el mundo en esta temática. Si vamos a ver el liderazgo pedagógico, tiene que ver también con liderazgo directivo. La palabra liderazgo tiene que ver con la categoría mayor que se le atribuye, es la influencia, y es ese proceso de influencia que ejerce una persona entre la membresía de una institución. Ese liderazgo pedagógico o ese liderazgo directivo tiene que cumplir cabalmente con las clásicas funciones de la dirección, como la organización, ejecución y control de la actividad, pero también tiene que ver con otras funciones que son atribuidas en los estudios del doctor Ramos Bañores, quien dice que lejos de un proceso básico de la dirección, el diagnóstico, pronóstico y el perfeccionamiento de la actividad, tiene que acompañar este proceso de dirección para que exista un liderazgo eficiente. Si ven la primera imagen, existe un clima de cordialidad en la mesa, un clima de empatía, de relación, de alegría, felicidad y demás, que favorece el tema de la toma de decisión. Sin embargo, en la segunda imagen pueden observar que
hay una orden, hay un mandato, y esto convoca obviamente al estrés, al sufrimiento en las actividades, a cumplir las orientaciones porque la orientan, porque en cierto sentido alguien está ordenando algo y usted por cierta disciplina tiene que cumplir. Dentro de este liderazgo pedagógico existe el liderazgo formal y el liderazgo informal. El liderazgo formal es el que tiene que ver con el nombramiento, el reglamento que le da cierta autoridad a usted como profesor de una institución, ya sea jefe de departamento, director, el cargo que usted ocupando, pero es por un nombramiento. Y el liderazgo informal es el que tiene que ver con las competencias blandas, que hoy le llaman por ahí, esto que tiene que ver con la creatividad, la motivación, la negociación, el manejo de conflictos, la motivación, las relaciones interpersonales y el propio liderazgo en sí. Lo que se quiere en teoría es que estos líderes en ejercicio, líderes formales en ejercicio, desarrollen un liderazgo informal, es decir, que tengan estas características y estas competencias blandas desarrolladas en su propio ser para que puedan llegar al colectivo y puedan llegar de una manera más viable, más aceptada por la propia membresía. El liderazgo pedagógico es algo que tiene que ver con el liderazgo que realiza el docente. Hay una diferencia entre el liderazgo pedagógico y liderazgo directivo. El liderazgo pedagógico tiene que ver con la enseñanza. Más adelante vamos a estar viendo el concepto de liderazgo pedagógico y vamos a estar viendo también el concepto de liderazgo distribuido. Observamos que en esta actividad de liderazgo pedagógico, si nos centramos en la enseñanza, es insustituible el liderazgo que pueda desarrollar un docente en el aula. El otro liderazgo que le pueda acompañar, que influye más en el aprendizaje de los estudiantes, es el liderazgo directivo. Este es el segundo factor crítico de orden que más influye en el aprendizaje detrás del liderazgo pedagógico. Por eso nosotros en esta conferencia hacemos énfasis en el papel del profesor, en el papel que tiene que desarrollar, sea de cualquier nivel, del nivel primario, básico, diversificado, o por acá nosotros en Cuba le llamamos preuniversitario, politécnico, la enseñanza politécnica, enseñanza técnica profesional, o ya sea de la educación superior, es decir, un profesor universitario. En ese sentido, pues, hay una gran inquietud por la comunidad científica en el mundo de que este liderazgo sea desarrollado por los propios docentes de nuestras instituciones para así elevar la calidad del proceso educativo y se vea reflejado en el aprendizaje de los estudiantes. Si queda claro qué cosa es el liderazgo informal y qué cosa es el liderazgo formal, pues entonces podemos hacernos la pregunta, podemos formularnos la pregunta si la dirección de la institución educativa es una profesión atractiva. La dirección de la institución educativa no solo recae en el director de la escuela o en los principales directivos de una institución. Un profesor de aula dirige un proceso de enseñanza-aprendizaje. Diría yo que el más importante, porque ahí se transmite el conocimiento, se educa, se desarrollan habilidades, se forman valores, se forman capacidades en la propia aula, y de ahí salen los ciudadanos de hoy en día, los que nos están acompañando hoy, las nuevas generaciones, los que tienen que aportar a la sociedad como seres aportativos en el sentido del bien común, de compartir objetivos comunes, de compartir proyectos de vida y proyectos sociales que favorezcan a la sociedad en sí. En una pregunta que hemos hecho a directores de escuelas de Cuba y Guatemala, nos responden de que un gran por ciento de que no es atractiva la dirección de la escuela, y le atribuyen esta respuesta a que existe poco reconocimiento a la hora de dirigir procesos en la escuela. También que existen relaciones interpersonales inadecuadas que no favorecen este proceso, que la planificación de arriba hacia abajo atenta contra el propio proceso de dirección, desde la dirección de la escuela hasta la clase, que también está afectando. Obviamente todo esto tiene que ver con el cambio. Y el cambio, para hablar de cambio tenemos que ver, como dice nuestro gran psicólogo social Manuel Calviño, por dónde empezamos.
porque el cambio es un círculo y el primero que habla de cambio es el primero que tiene que cambiar. Según Calviño, dice que el cambio pasa por 3 elementos fundamentales. Tiene que ver con la adquisición de nuevos aprendizajes, es decir, usted no puede exigir un cambio si usted no adquiere un nuevo conocimiento, está actualizado con lo que está sucediendo hoy en día en la sociedad para poder conducir un proceso, ya sea de enseñanza-aprendizaje, ya sea un proceso educativo o un proceso de dirección desde la actividad pedagógica profesional de dirección en la propia institución. Segundo, hay que tener presente que la mente cambia de afuera hacia adentro. Y tercero, tiene que ver con los jefes. Tiene que haber cambios en las exigencias y cambios en las normativas. Por lo tanto, hablar de cambio hoy en día requiere de que la propia persona empiece a hacer cosas nuevas, a exigir de manera diferente, a aprender cosas nuevas para poder transmitir un nuevo conocimiento y sobre todo cambiar el entorno para que las personas vean una realidad distinta, construir una realidad distinta de conjunto para poder cambiar todo en sí. También estos procesos de liderazgo y sobre todo el liderazgo pedagógico tiene que ver con el tema de estrés, de sufrimiento, de felicidad y demás. El médico argentino Daniel López Rossetti, quien es jefe del servicio de medicina del estrés del Hospital Central Municipal de San Isidro en Buenos Aires, en una entrevista que le hacían, él planteaba lo siguiente, y él decía, el estrés es igual a sufrimiento, y el estrés es provocado por decisiones, por comunicaciones, por toma de decisiones, como decía anteriormente, y que provoca cierto malestar en el ser humano, pero que lo contrario, si el estrés es igual a sufrimiento, lo contrario, dice este investigador, que lo contrario se llama felicidad. Y la felicidad, pues prácticamente algunas personas lo ven como una utopía poco realizable. Algunos dicen que solo existen momentos felices, otros que la felicidad no existe. Y lo real es que la felicidad existe. Y la felicidad existe porque se llama bienestar subjetivo percibido. Bienestar subjetivo percibido es algo que se mide en el mundo entero con 50 indicadores. 50 indicadores que son medibles y te miden tu estrés, te miden tu nivel de sufrimiento. Y este bienestar subjetivo percibido tiene que ver con las condiciones de bienestar. Condiciones de bienestar que tienen que ver con calidad de vida. Calidad de vida y no nivel de vida. Nivel de vida, como dice este investigador, es tener $1 millón. Calidad de vida significa cuán puedes lograr estar contento con lo que tienes, cuánto puedes disfrutar lo que tienes. Eso es calidad de vida. Y la calidad de vida se ve y tiene que ver con la felicidad entre la realidad vivencial, es decir, lo que estás viviendo en estos momentos, y tu expectativa como ser humano. Si tú acortas, dice este investigador, si tú acortas el espacio que existe entre la realidad vivencial y tu expectativa, pues entonces tú estás logrando ser más feliz. Si te ganas el peso con tu sudor, sientes esa satisfacción que estás cumpliendo con tus expectativas de vida, y ahí logras calidad de vida. Ahí empiezas a disfrutar lo que tienes, ahí empiezas a gozar prácticamente lo que tienes, y eso es calidad de vida. Calidad de vida es que tanto estás contento con tu realidad vivencial. Eso es calidad de vida. Y la felicidad, déjenme decirle que casi no existe en aislamiento. Muchas personas pensarán que es una frase bien absoluta, pero existe una gran tendencia a que las personas aisladas no son felices, y que la felicidad genera estados de ánimo increíbles que tienen que ver con la creatividad y la motivación. Más adelante van a ver por qué es tan importante el tema de la felicidad en entornos laborales, en climas organizacionales,
para producir calidad educativa. Por acá, si estudiamos el concepto de liderazgo pedagógico, observemos los estudios de Bolívar. Bolívar es un gran estudioso del tema, prácticamente una persona que tiene alrededor de 27 en su índice H. En sus estudios de 2010 a 2013, él dice que el liderazgo pedagógico se refiere a la forma en que se lleva a cabo en los centros educativos la tarea central de mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, un proceso que es el objeto de estudio de la didáctica, de la didáctica general y de didácticas particulares, eso es lo que estudia, y es la esencia del proceso del liderazgo pedagógico. Hay quien pudiera decir que no, que la esencia del proceso de liderazgo pedagógico tiene que ver con el proceso educativo, porque este es el objeto de estudio de la pedagogía. Pero hoy nosotros estamos viendo en Cuba de que el objeto de estudio de la pedagogía, a partir de los estudios del doctor Pla y su colectivo de autores, de qué es el objeto, de qué es la pedagogía, de qué es el proceso educativo, quien estudia a la pedagogía, es decir, el proceso educativo es estudiado por la pedagogía, con sus leyes, categorías, principios, metodologías, teorías y demás. Lo cierto es que en España, esta persona es de España y se está planteando desde la didáctica. Es decir, que la esencia es la enseñanza y el aprendizaje del estudiante, pero esa enseñanza y aprendizaje del estudiante, no solamente verlo de la didáctica, sino también verlo de actividades pedagógicas, actividades más generales, que también dentro de esas actividades, dentro de ese proceso educativo, existe una enseñanza y un aprendizaje, como actividades recreativas, actividades políticas, actividades culturales y demás, todo lo que se pueda gestar en un proceso educacional, proceso educativo. También se plantea por otro grupo de investigadores de que este liderazgo enfatiza en un tipo de liderazgo escolar que tiene propósitos educativos, tales como establece objetivos educativos, planificar el currículum, es decir, toda la malla curricular, evaluar a los docentes y la enseñanza y promover el desarrollo profesional docente. Por tanto, este liderazgo pedagógico, en efecto, es un liderazgo para el aprendizaje. Volvemos de nuevo a recaer en temas de aprendizaje. Y obviamente aquí nosotros tenemos que hablar de los estilos de liderazgo. Los estilos de liderazgo se remontan a Kurt Lewin en el año 1939, cuando hace sus experimentos de laboratorio, y Kurt Lewin y sus colaboradores, ese psicólogo social americano, declaraba de que existían tres grandes estilos del liderazgo. El liderazgo democrático, esa persona que invita a participar a las personas, toma decisiones, los tiene en cuenta, los escucha y hace las tareas de conjunto con ellos. Ese es el liderazgo democrático. El liderazgo laissez-faire, que quiere decir dejar, es una frase francesa y quiere decir dejar hacer, y es la persona que no le interesa mucho tomar decisiones, deja a la membresía que tome sus propias decisiones y pues responsabiliza a cada uno de ellos con sus tareas y no se mete mucho en esos problemas de toma de decisiones. Y bueno, el liderazgo autoritario es la persona que tiene que estar todo el tiempo dirigiendo, conduciendo, controlando, no delega tareas, es lo que él dice, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Ese tipo de personalidad que en ocasiones contrarresta ciertos procesos. El secreto de esto es que ningún estilo por sí solo resuelve el problema, porque cuando estudiamos la teoría del liderazgo situacional nos dimos cuenta que la situación influye mucho en lo que un líder puede hacer en un momento histórico concreto determinado. Según los estudios, hay personas que han demostrado cierto liderazgo en un contexto determinado. Vamos a hablar de una escuela, un profesor que tenga sus buenas relaciones, su buena comunicación, porque lleva una década y tiene un reconocimiento social en ese marco y por lo tanto hay buenas relaciones interpersonales en el colectivo. Sin embargo, ese profesor se trasladó a otro centro y le resulta difícil ser líder en ese centro.
Y la condición, el primer factor que atenta contra ese liderazgo es que no existe para nada el tema de relaciones interpersonales. Y el tema de relaciones interpersonales parece ser crucial para desarrollar el liderazgo. El liderazgo distribuido, como plantea Bolívar, más que una mera forma de centralizar o dirigir de modo participativo, se inscribe en una organización entendida como organización que aprende, porque aquí se trata de distribuir, de compartir el poder entre todos, las fuentes de poder, para que todos en su área, en su rango de acción, desarrollen el liderazgo. Y entiéndase, cuando hablamos de todo, hablamos también del liderazgo estudiantil, de lo que tienen que hacer los estudiantes con su proyecto de grupo, y que hoy en día se está poniendo de manifiesto en Cuba a partir de esa autonomía que se está dando al proyecto de grupo, a lo que hace el profesor, los estudiantes y la familia para planificar su propio proyecto educativo, institucional, proyecto de grupo. Por acá mostramos una idea, no es la única, es una idea del doctor Bañobre en su libro Competencias Emocionales Básicas para la Actividad Pedagógica Profesional de Dirección. Él hablaba de alrededor de 6 competencias profesionales, por cierto, entendida como esa configuración psicológica de la personalidad que lo hace ser idóneo para desempeñarse de manera eficiente. Algo que se describe en el libro Modo de Actuación del Dr. Pla y colectivo de autores. Después en la obra que les mencionaba el Dr. Bañobre también se especifica todo este tema de competencias profesionales, y que le atribuyen a la comunicación un papel protagónico, fundamental, crucial para ejercer y empezar a llevar a cabo el proceso de liderazgo. El trabajo en equipo, es decir, tenemos que convertir el equipo de trabajo para trabajar en equipo y explotar las diferentes formas que nos brinda y nos ofrece el trabajo en equipo. La solución de problemas, algo que está latente en el día a día en nuestra institución, por lo tanto tenemos que aprender a solucionar problemas de nuestros compañeros, también a negociar, a manejar conflictos, ser creativo, muy creativo y dar espacio a la creatividad, y sobre todo estar motivado, muy motivado para transmitir motivación a las personas. Es incalculable lo que una persona logra cuando está motivado, rompe las barreras, rompe los esquemas, avanza sin detenerse. Por lo tanto, estas 6 competencias las declara Bañobre como imprescindibles. Algo que yo le pongo acá a este modelo, cuando defendimos la tesis de doctorado, es el tema de las relaciones interpersonales. Nosotros estamos pensando, claro, obviamente, cuando apenas existe la comunicación, empiezan las relaciones interpersonales. Pero si se desarrollan estas competencias profesionales con el resto de las personas, por lo tanto se potencian, este es el término que utilizamos, se potencian las relaciones interpersonales, y este fenómeno de relaciones interpersonales es lo que conduce al liderazgo. Hasta aquí hay una idea de cuán importante es el desarrollo de estas competencias profesionales, el liderazgo en sí, para influir en la membresía. El liderazgo es eso, un proceso de influencia que ejerce una persona en la membresía de la institución, y que esta influencia tiene que tener un respaldo significativo para compartir metas comunes y lograr objetivos comunes. Acá quiero socializar con ustedes el tema de la Red Iberoamericana de Liderazgo y Prácticas Educativas. Es una red que hoy está participando 24 universidades del mundo, de 10 países. Tiene alrededor de más de 100 miembros ya, la red. Una red que se funda en Santiago de Chile el 7 de junio del 2019. Por eso nuestro correo se llama rilpe2019@gmail.com, ahí se los comparto. Por lo tanto, todo aquel que quiera ser miembro de la red solamente tiene que cumplir unos requisitos. Una red exento de pago por el momento, y que es una red de investigación. Por lo tanto, aquí a la red se entra con un proyecto de investigación o participando en un proyecto de investigación ya propio de la red. Aquí están las universidades socias de la propia red. Son varias, y es una red que está siendo financiada por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado.
por lo tanto estamos visibles hoy en el mundo con un dominio que se llama www.rilpe.com y que prontamente va a cambiar a www.rilpe.org, es decir, a partir del dominio que hemos comprado, y ya pueden ver algunas de las actividades que hemos desarrollado con Rilpe. Por último, decirle que Rilpe es merecedora de un premio Academia de Ciencia. Precisamente hoy recibimos la noticia, y de este premio participan 30 investigadores de Rilpe y alrededor de 13 instituciones de la propia red. Un proyecto, es un premio que lo acompaña alrededor de 24 publicaciones, capítulos de libros, artículos de revistas, ponencias en eventos y demás. Y que lo hemos denominado formación de la competencia de liderazgo en los directores de escuela en el periodo 2015-2020, y que hoy estamos felices y contentos por haber recibido este premio. Es el premio mayor que otorga la Academia de Ciencias de Cuba en el área de las ciencias sociales. Ahí nos hemos postulado. Sin más preámbulos, les agradezco la escucha, les doy las gracias. Aquí comparto con ustedes cómo aparezco en las redes, en Google Académico, Orsi, ResearchGate, LinkedIn, Facebook y otras más. Aparezco como Orban K. de Marichal Guevara, comparto mi WhatsApp y mi mail. Y nada, le doy las gracias a todos y espero nos podamos ver en otros espacios como este para seguir compartiendo temas de interés. Muchas gracias.